Hola, buenos días a todos. Bienvenidos un día más al ciclo de webinars que estamos realizando bajo el programa para la reactivación empresarial. Hoy tenemos con nosotros a Sergio Perelli, que nos va a contar los principales aspectos para el protocolo para la transmisión empresarial. Sergio es licenciado en Administración de Empresas por el IE y cuenta con más de 5 años de experiencia en proyectos de consultoría y asesoramiento. Os animo a todos a que también consultéis la web de Extremadura Empresarial para aquellos que quieran inscribirse en el programa, que tengan dificultades en su empresa o que quieran mejorar su actividad. Tenéis aquí el enlace a la web y el número de teléfono al que podéis llamar para informaros. Y nada, doy paso a Sergio. Podéis dejar vuestras preguntas en el chat y serán respondidas al final de la sesión. Muchas gracias, Sergio. Ahora. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por estar aquí. Vamos directamente con la presentación y lo que vamos a ver hoy. El objetivo de la sesión es un poco tener esa visión, ¿no?, del proceso de transmisión de la compañía. Entonces vamos a ir viendo un poco paso a paso en este índice que es en lo que vamos a entrar en detalle a continuación. Y un poco primero es el por qué tenemos en mente bien comprar una compañía, o si somos propietarios de una de ellas, el por qué queremos vender, a qué obligaciones nos enfrentamos a la hora de adquirir una compañía o cuando estamos analizando el proceso de venta de nuestra compañía. Luego también vamos a ver un par de métodos de cómo valorar o cómo estimar el valor de la empresa, bien porque queremos adquirir una o bien porque queremos vender la nuestra. Y luego vamos a ver un poco más aspectos vinculados a las obligaciones o a los procesos de compra y venta relacionados con temas jurídicos, legales y fiscales. Y por último, veremos, pues una vez entendemos y queremos hacer esa transmisión, esa venta de la compra, cómo nos acercamos al mercado para hacer la venta y cuál va a ser el procedimiento desde que entablamos estas conversaciones de negociación para la venta hasta que se produce la venta, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué motivaciones podemos encontrar para querer comprar una empresa? Bien, tenemos la opción, ¿no?, de empezar de cero, o pues a lo mejor tenemos ya cierta visión sobre un negocio y qué podemos hacer con él, y lo que queremos es pues directamente adquirir una compañía sin empezar desde cero, ¿no? Esto puede ser, como he dicho ya, porque ya estamos trabajando en el sector y ya tenemos cierta experiencia y nos queremos reforzar o integrar con otra compañía, bien para sacar nuevos servicios, para ser más eficientes, para entrar en nuevas áreas del mercado, ¿vale? Y luego esto, por un lado, tiene ciertas ventajas, ¿no? Y es que a la hora de adquirir la compañía, pues la estructura societaria, por un lado, pues ya está montada, ¿no? El proceso de constitución ya está hecho y nosotros simplemente entraríamos como nuevo propietario a la sociedad existente. Luego, que el propio negocio ya está en marcha, ya está andando y ya sabemos en qué estado se encuentra, y esto pues va asociado a que haya una reducción y reparto de costes de estructura que en caso de empezar una nueva empresa pues tendríamos que montar de cero. Y como comentaba anteriormente, pues también al adquirir una empresa que ya está en marcha, a lo mejor lo hacemos por querer entrar en nuevos mercados que para nosotros eran desconocidos, o nuevos, o diversificar la gama de productos o servicios que a día de hoy nuestra compañía no teníamos
y que en esta nueva empresa pues ya tienen conocimiento sobre ello y ya prestan negocios sobre ello. ¿Vale? Luego, ahora la cara opuesta, ¿no? El por qué queremos vender. Pensemos que somos propietarios de un pequeño negocio familiar, ¿no? Y al final, pues, oye, pues por diferentes cuestiones se nos plantea la opción de vender, pues porque estamos cerca de la jubilación y no contamos con alguien, ¿no? que vaya a seguir con ¿Y ese cómo sabes negocio. cuánta gente hay en el webinar? ¿O no se sabe? Por otro lado, porque no tenemos los medios financieros, organizativos y técnicos para seguir con el negocio, o también porque en un momento dado el negocio va bien, pero necesitamos obtener liquidez bien para montar o desarrollar otro negocio o por cualquier otra causa. Y por último, pues porque este pequeño negocio familiar, ¿no? con los recursos que tenemos, pues no contamos con las capacidades suficientes para hacer frente a los nuevos procesos tecnológicos que nos puedan dejar fuera del mercado. ¿Vale? Un poco estas dos diapositivas eran para entrar en contexto de a lo mejor imaginarnos en por qué tenemos en la cabeza esa opción de comprar y vender. Y ahora vamos a entrar un poco a ver pues qué tipo de transmisiones patrimoniales tenemos, qué tipo de contratos se pueden establecer a la hora de comprar o vender o transferir un negocio, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos el concepto de donación, ¿no? Que este suele ser el más utilizado, sobre todo en negocios familiares, lo que comentábamos antes, para realizar el relevo generacional, ¿no? Cuando el propietario aún está en vida y de esta forma pues aseguramos la permanencia de la empresa en el núcleo familiar. ¿Vale? Por otro lado tenemos, que imagino es el más común, el que todos conocemos, que es la compraventa, que al final es bueno, pues un contrato tipo al que llegan a un acuerdo ambas partes, ¿no? Después de un proceso de negociación donde se establecen diferentes criterios, derechos y obligaciones, en el que se hace la transmisión de la propiedad de la compañía mediante un contrato oneroso, ¿vale? Luego, por otro lado, y ya entramos en otro tipo de contratos que a lo mejor son un poco más particulares y que con ejemplos los entenderemos mejor. Por un lado tenemos la cesión onerosa o gratuita, ¿vale? Que suele ir asociado pues la cesión de un bien, una propiedad, un activo, ¿no? Mediante condiciones que están pactadas por ambas partes y que normalmente se establecen durante un determinado periodo de tiempo. Pues, por poner un ejemplo, pensemos cuando tenemos una propiedad en uso y oye, pues cedemos parte de esa propiedad para que otra persona la explote durante un determinado tiempo, ¿vale? Pues aquí ya dependiendo del acuerdo, esta cesión pues puede ser con términos económicos de por medio o puede ser gratuita, ¿vale? La permuta. La permuta es un concepto que yo directamente voy a explicar con un ejemplo, que básicamente dos partes se ponen de acuerdo, ¿no? Para intercambiar, para el intercambio de una propiedad, un bien o un activo de similares características, ¿no? Es decir, yo estoy haciendo un intercambio por algo de valor similar o de un concepto similar. Entonces, un ejemplo aquí sencillo para que lo entendamos puede ser, pues imaginemos que una persona tiene un terreno, ¿no? Que otra persona quiere construir en él y llegan a un acuerdo en el que la persona se le cede, a una de las personas se le cede para que construya, ¿no? Y una vez se haya construido, a la otra persona se le dan pues 2, 3 viviendas, ¿no? Según el valor del acuerdo
hayan alcanzado, ¿vale? Y luego, por último, tenemos la parte de mortis causa, o comúnmente conocido como heredar, ¿no? Que al final, pues esto es un contrato mediante el cual, tras el fallecimiento, lamentablemente, el heredero pues, pasa a ser el beneficiario de una serie de bienes o derechos de una propiedad, de una empresa, ¿vale? Y aquí igual, de antemano se establecen una serie de conceptos y derechos que van a pasar al heredero, ¿vale? Pues pasamos de diapositiva y pensemos qué obligaciones, ¿no? Desde una perspectiva sobre todo de compra o de entrada de un nuevo propietario a una compañía, ¿no? A una empresa, qué obligaciones podemos encontrar y obligaciones a las que hay que hacer frente. Por un lado tenemos el tema de las relaciones laborales. Trabajadores que se encontraban en el momento de realizar la operación. Es decir, está obligado, ¿no? de alguna manera a mantener las mismas condiciones a los trabajadores que estaban ya en la empresa, ¿vale? Y esto se recoge a través del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Por otro lado, y bueno, dejando explicar, aunque está un poco más abajo, el tema de las relaciones mercantiles, y ahora pasamos al apartado que tenemos ahí de responsabilidades. Y bueno, básicamente esto viene a decirnos que en el momento en el que entra un nuevo propietario, ¿no? Pues es probable que se deban revisar todos los contratos existentes pues, con proveedores, distribuidores u otros, ¿no? Simplemente por el hecho, decía, de la entrada del nuevo propietario. Entonces, por un lado, habrá que sentarse con estos proveedores para la revisión de estos contratos, ¿no? Y aquí nosotros como unos propietarios podemos aprovechar, ¿no? Para cuando se hace este cambio de nombre en los contratos, si es necesario, podemos aprovechar para sentarnos con los proveedores, conocer a fondo pues, qué existen estos contratos y las condiciones, ¿no? Y a lo mejor es el momento, pues, incluso de definir unas nuevas condiciones que sean beneficiosas para todas las partes, ¿vale? Volviendo a la parte de responsabilidad, y que lo dejaba antes aparcado, básicamente aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que durante todo el proceso de compraventa, digamos, de la compañía, tenemos que tener claro que ambas partes tienen ciertas obligaciones y que por parte del vendedor existen unas obligaciones, ¿no? de actuar de buena fe. Entonces, tenemos que tener claro que la compañía que vamos a adquirir está al día, ¿no? de todas sus obligaciones, y tener claro que con la firma y el traspaso de la propiedad, pues que no nos encontremos con posibles obligaciones o posibles, digamos, cosas que no habíamos tenido en cuenta durante la firma, que no habían salido, ¿no? Que nos puedan afectar a nosotros bien económicamente o judicialmente, ¿no? Porque la empresa hacía una práctica indebida anteriormente por cualquier cosa, ¿vale? Luego, por último, tenemos la fiscalidad, y esto va a depender mucho tanto del tipo de operación que vayamos a realizar como del tipo de persona que seamos nosotros. Si somos persona física o persona jurídica, pues al final estaremos sujetos a una serie de impuestos u otros, ¿vale? En el caso, pues, bueno, de persona física, estaremos sujetos al traspaso. Deberá hacerse el traspaso como sociedad, ¿no? y por ello el impuesto de sociedades. Luego, en caso de ser persona física, y ahora estoy hablando de venta,
pues esa ganancia deberá tributar sobre la base del IRPF. Y luego lo tenemos aquí también apuntado el tema del ITP y del AJD, ¿vale? Que el ITP va a ir asociado, pues en este caso, a vehículos o inmuebles o activos de este tipo que estén asociados a la compañía. Y por último tenemos el AJD, ¿no? Que son los actos jurídicos documentados, que esto viene a ser el pago de un gravamen por elevar a público, ¿no? Pues, todo este proceso, ¿vale? Que esto normalmente suele estar asociado pues, al coste de las primeras copias de escrituras o actas notariales, ¿vale? Y luego aquí abajo teníamos el impuesto de sucesiones y donaciones, que bueno, básicamente viene a ser cuando el proceso viene a través de una herencia, ¿no? Pues en este caso el heredero debe hacer frente a este tipo de impuesto, ¿vale? Hasta ahora vamos bien. Bueno, hemos dicho que luego veríamos las preguntas al final. Entiendo que se me escucha bien, o sea que perfecto. Seguimos. Vale. Ahora, como parte del proceso, ¿vale? Y esto lo vamos a ver y lo debemos entender desde una perspectiva tanto de la persona que va a comprar una compañía como de la persona que va a vender su propio negocio, y es cómo valorar una empresa. Aquí también tenemos que tener en cuenta y debemos distinguir, y por lo que entiendo va a ser más beneficioso para los que estamos aquí hoy, es distinguir entre una empresa cómo se valora una empresa que es cotizada y cómo se valora una empresa que no está cotizada, ¿no? Que no es pública, digamos. Los procesos pueden ser similares, ¿vale? Pero muchas veces no existe la misma información o acceso a la información de una empresa cotizada que de una empresa o una pyme, ¿no? más familiar. Entonces, vamos a ver estos tres tipos de valoración: valor por activos, valor en el mercado y otro por descuentos de flujos de caja, ¿vale? La primera, cuando hablamos de valor valorar la compañía o sacar el valor de la compañía a partir de sus propios activos, pues bueno, como su propio nombre indica, al final es sacar el valor de la compañía sumando el valor de todos sus activos. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es un par de cosas. Al final, el valor de estos activos va a variar según el valor contable, ¿no? Cómo esté contabilizado al final en las cuentas de la compañía, y cómo esté y cuál sea el valor real de mercado de estos activos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta al final es el poder llevar ese valor de mercado de los activos al valor contable, ¿no? Pues teniendo en cuenta la antigüedad de estos activos, su proceso de amortización u otro tipo de variables. Este proceso es cierto que es un proceso que puede ser bastante directo, pero al final está un poco limitado, digámoslo de alguna forma, porque nos estamos dejando fuera ciertas métricas financieras y económicas que de otra forma, pues mediante los otros procesos de valoración sí que incluyen, ¿no? Y pues este no. Entonces, al final no estamos obteniendo, depende también del proceso, pero no estamos obteniendo una imagen muy completa de lo que es todo el proceso de valoración. El segundo proceso, que ponemos aquí como valor según el valor en el mercado de lo que es la compañía, y esto tiene varios puntos de vista. Al final, lo que estamos buscando aquí es comparar nuestro propio negocio, nuestra propia compañía con otras compañías que hagan actividades muy similares a las nuestras, ¿vale? Y
Y lo que tenemos que tener en cuenta es, oye, ¿cómo calculamos este valor? ¿Cómo hacemos esta comparación entre el negocio similar al nuestro y nuestro negocio para sacar un número, ¿no? Pues hay, digamos que tenemos que distinguir, lo decía antes, entre las empresas cotizadas y las no cotizadas. Al final, en las empresas cotizadas, como hay más información a la que tenemos acceso, pues es más sencillo, ¿no? Y se puede hacer sobre empresas cuyo negocio, digamos que se sigue haciendo a día de hoy o cuyo traspaso de negocio se está haciendo en ese mismo momento, ¿no? En el presente. Pero para empresas no cotizadas, que es un caso que más nos aplica a nosotros, pues lo que nos tenemos que fijar es en transacciones que se hayan hecho recientemente con negocios similares al nuestro, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque al final esta comparación que estamos haciendo con empresas similares a la nuestra la vamos a hacer a través de los llamados comparables múltiplos, ¿no? Es decir, si nosotros sabemos que la empresa X, pongamos una farmacia, se acaba de vender por 1 millón de euros, pues para nosotros saber nuestro valor empresarial, pues tendremos que comparar. En este caso, la forma más común de hacerlo es comparar las ventas o el EBITDA de esa compañía por el valor al que se ha vendido, ¿vale? Poniendo el ejemplo de la farmacia del 1 millón de euros, si nosotros sabemos que se ha vendido por 1 millón de euros y sus ventas eran aproximadas de 500.000 euros, ¿no? Pues ahí tenemos el múltiplo, que es un múltiplo de 2. Entonces, para calcular nuestro valor de la compañía, pues deberemos coger las ventas o facturación que tengamos en ese momento estables y multiplicarlas por el múltiplo del mercado, ¿no? Por el múltiplo de compañías similares a la nuestra, que en este caso sería de 2. ¿Vale? De nuevo, y ahora lo veremos en el siguiente proceso de valoración, este es, digamos, un proceso un poco más completo, un poco más veraz, en el sentido de que al final estamos intentando buscar por parte del comprador comprar al precio justo, ¿no? la compañía, y por parte del vendedor lo que nos queremos asegurar es que estamos dando un valor real de mercado a nuestra compañía. Luego, por último, de las tres que habíamos planteado, tenemos el método de valoración por flujos de caja, ¿vale? Que si bien a lo mejor en la explicación puede ser un poco más complicado, al final esto se rige mediante una fórmula en la que le vamos metiendo diferentes variables de negocio, pero que básicamente se basa en el cash flow, ¿no? Que genera la compañía de forma estable a presente para calcular ese cash flow a futuro y traernos el valor presente de la compañía. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, por un lado, entender a grandes rasgos qué es el cash flow. Al final es el efectivo, ¿no? Tesorería disponible con la que cuenta nuestro negocio, ¿no? Ese efectivo realmente disponible de la compañía. Y aquí tenemos que tener en cuenta, por un lado, ese cash flow que genera. Por otro lado, a cuántos años queremos calcular ese cash flow. Y es realmente también importante saber, ¿no? Cómo de estable es ese cash flow o cómo de estable o predecible es ese cash flow a futuro, ¿no? Para darle un porcentaje de crecimiento estable, ¿no? Es decir, oye, yo tengo un cash flow actual, pues le voy a aplicar una tasa de crecimiento anual del 3,5%, porque es lo que yo tengo estimado que mi negocio crecerá, o en este caso el cash flow, a futuro durante X años. ¿Vale? También debemos tener en cuenta una variable más, y es la variable al final del riesgo de la inversión o de la actividad del propio negocio. Esto lo vamos a meter como una tasa de riesgo que va a afectar al cálculo del cash flow,
que se va a ir generando a futuro, ¿vale? Y como bien decía, esto se rige por una fórmula con estas variables, entre otras, pero que bueno, son las más sencillas de entender, y una vez tengamos este cálculo hecho, pues nos podremos traer a presente, a día de hoy, el valor de la compañía, calculando el valor de lo que generará el efectivo a futuro, ¿vale? Saltemos un poco ahora de tema. Ya hemos ido comentando por encima varios de estos aspectos jurídicos, fiscales y legales de forma breve, mientras hacíamos mención pues, al tipo de contratos y compraventas que se podían establecer. Entonces, por un lado, por empezar por la parte jurídica, ¿vale? Al final, lo decíamos antes, nos va a afectar de una manera u otra el pago de impuestos según el tipo de persona que seamos, ¿vale? Bien persona física o bien persona jurídica. Y bueno, al final, una persona física, pues una persona al uso, ¿no? Que al final legalmente es considerada como personalidad civil por el artículo 29 del Código Civil, ¿vale? Y luego, las personas jurídicas son todas aquellas entidades o organizaciones que bien ejerzan una actividad económica con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pero que estén constituidas con una serie de derechos y obligaciones, ¿no? Pues estos son lo que consideramos como persona jurídica. Y bueno, abajo también hablamos de lo que puede ser la capacidad jurídica o la capacidad de obrar, que al final dentro de una compañía es simplemente, pues oye, la capacidad jurídica es aquella persona, digamos, que a nivel legal, pues tiene esa representación de la compañía sobre la que recaen una serie de derechos y obligaciones. Y por otro lado, pues la capacidad de obrar es pues, esa capacidad de una persona por en ciertos momentos pues tener la capacidad de validar en nombre de la compañía, en nombre de la entidad jurídica, pues validar ciertos acuerdos, ¿no? Esa capacidad de representación. Por otro lado, en el apartado fiscal, lo que nos interesaba aquí, ya mencionábamos antes, era pues a qué tipo de impuestos tenemos que hacer frente, ¿vale? Pero lo que nos gustaría resaltar aquí es cuando cesamos cierta actividad, ¿no? O cuando ya hemos completado todo ese proceso, ahora desde un punto de vista de venta, pues qué pasa, qué debemos hacer, ¿no? Para que sobre nosotros pues no recaigan o queden pendientes el pago o liquidaciones de ciertos impuestos, o que no nos sigan llegando ciertos pagos recurrentes, ¿no? Pues al final lo que tenemos que tener en cuenta es que debemos presentar la declaración censal del cese de actividad a través de los modelos que tenemos aquí puestos, ¿vale? Bien seas persona física o persona jurídica, ¿vale? Y una vez hemos hecho este trámite, que puede ser de forma telemática o con un impreso oficial, pues también se producirá la baja en el censo de empresarios profesionales y retenedores, ¿vale? Asociado al impuesto de actividades económicas, para solicitar su baja, pues tenemos que pasar por estos procedimientos, y lo que sí que hay que tener en cuenta es que en ningún caso quedáramos exentos del pago de este impuesto durante el proceso digamos, el proceso de compraventa de la compañía. Vale, y por último, el apartado legal, ¿vale? Entender
por un lado, que a nivel jurídico, como decíamos antes, bueno, pues que el título jurídico es el documento que nos va a vincular formalmente a la empresa, en el caso de ser empresarios, ¿no? Esa representación legal sobre la que nos van a recaer una serie de derechos y obligaciones, ¿vale? Que el contrato de compraventa que iniciemos pues se va a determinar según nuestra naturaleza mercantil, ¿vale? Y que este tipo de contrato no va a estar sujeto a una formalidad constitutiva, ¿no? Pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que al final, durante este procedimiento, lo que queremos tener, en este caso ambas partes, es una seguridad jurídica y por ello es recomendable, sobre todo para la parte que va a hacer esa compra, ¿no? que todo este proceso, una vez finalizado, pues se eleve a público, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que escrituraremos, ¿no? Ante notario pues todo este procedimiento y traspaso, ¿vale? Porque de esta forma cualquier inconveniente, pues se ha actuado de mala fe y se ha tapado ciertas cosas en todo el proceso porque la compañía no estaba al día con ciertos procedimientos, obligaciones, pues en el caso de haberlo escriturado, de haberlo elevado a público, mejor dicho, pues será más sencillo, entre comillas, ¿no? Pues llevar a esa otra parte, ¿no? En este caso a juicio para poder debatirlo. No sé si voy muy rápido, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, ¿no? Vale, perfecto. Vale, y ahora entrando en un proceso que va a abarcar de principio a fin todo este apartado de lo que es la venta de la compañía. Es un proceso que normalmente, además, si conocemos nuestro negocio, es incluso bastante o sea, es entretenido, digamos, ¿no? Entonces, por un lado, ¿por dónde empezamos? Al final, nosotros queremos hacer este traspaso, ¿no? Esta venta. Entonces, como es lógico, nosotros vamos a intentar venderlo a otra compañía, a otra persona que ejerza actividades similares en el sector, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es este estudio de mercado, ¿no? Para entender cómo se encuentran las empresas o personas que están ejerciendo actividades en este mercado, ¿no? Entender, pues, oye, qué tamaño tienen, qué actividad ejercen, con qué capital cuentan, en qué tipo de mercados desarrollan su actividad, qué tipo de productos o servicios ofrecen, ¿no? al mercado, y esto nos va a llevar al segundo paso, nos va a permitir identificar posibles sinergias. Nosotros con el primer estudio de mercado que hagamos, pues nos vamos a dar cuenta de las necesidades o posibles productos o servicios que les falta al propio mercado, ¿no? que estamos ofreciendo a nosotros. Entonces, a la hora de acercarnos a una compañía, pues vamos a poder identificar de manera rápida estas sinergias, ¿no? Pues eso que le podemos ofrecer nosotros como valor añadido a la empresa a la que vayamos a vender, ¿no? En lo que nosotros somos diferenciales y que les podría aportar valor a dicha empresa, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí que describimos a 2 o más empresas que colaboran juntas con el objetivo de lograr un beneficio para todas y que no se obtendría si estas trabajasen por separado, ¿no? Esto es lo que entendemos por encontrar esas sinergias, ¿no? O acuerdos de colaboración entre empresas, ¿vale? Que, como decía, al final es que cada una de las partes pues, puede aportar valor de una forma u otra a la otra parte, ¿vale? Y por último tenemos el punto de economías de escala, que esto al final puede ser que a la empresa
o a la organización que esté interesada o que pueda estar interesada en nuestra compañía, pues es ofrecerle ese valor que nos aportan las economías de escala, que bien pueden ser reducir sus costes estructurales o otro tipo de costes de producción u otros similares, simplemente porque aportamos ese mayor volumen de actividad o servicios que ofrece nuestra compañía. Luego, un apartado muy importante y que va muy ligado a estos 3 pasos que veíamos aquí es elaborar un cuaderno de ventas, ¿no? Al final, lo que nosotros queremos en el proceso de en el proceso de traspaso de nuestra compañía es pues que sea atractiva, ¿no? para el comprador, y una de las formas más eficaces de hacerlo es, pues tener un documento, ¿no? Con todo bien estructurado del valor que puede aportar nuestra compañía, de la actividad que ejerce, de cómo de saneada a nivel económico está, de las personas o plantilla con la que contamos, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, esto se va a hacer en apoyo de ese análisis de mercado que hemos hecho en la primera fase. Vamos a poder incluir en este cuaderno de ventas pues esas sinergias que hemos identificado con el posible comprador, para que él ya se dé cuenta, ¿no? Una vez se lo presentáis en este proceso, ya se dé cuenta antes de comprar, pues qué le puede aportar nuestra compañía a la suya, qué beneficios les puede aportar, ¿vale? Y al final es eso, pues es un documento, ¿no? Para que nuestra empresa, pues, enseñemos lo más atractivo y demos cuenta de lo más atractivo de nuestra empresa, y facilitemos todo el proceso de venta, ya que el posible comprador o el que vaya a hacerse cargo de la compañía, pues va a tener mucho más claro cómo es nuestra empresa, ¿no? Y qué beneficios o qué deficiencias pueda tener, ¿no? Y de las que se tendrá que hacer cargo, ¿no? Esto al comprador al final le va a servir mucho, pues, para hacernos una oferta u otra por la compañía. Aunque creo que ya he pasado por los diferentes puntos, pero bueno, el contenido de lo que suele contener un cuaderno de ventas, pues al final es la descripción de nuestro negocio, ¿no? Qué tipo de actividad ejerce dentro del sector en el que opera, pues describe también, pues, productos o servicios que ofrece al mercado. Esto es importante, el tercer punto, y es contar pues por todo lo que ha pasado la compañía, ¿no? Aquellos hitos más importantes que ha tenido dentro del mercado. Se suele incluir también una parte de organigrama, pues para que el comprador o el que se vaya a hacer cargo de la compañía ya pueda visualizar a nivel empleo de que se va a hacer cargo, de qué forma lo puede integrar con sus equipos de trabajo. Luego los datos o variables financieras, aquí podemos incluir, si interesa, que en algunos casos en este punto a lo mejor no interesa, pero deberíamos incluir, pues, sobre todo temas de venta y resultado neto de la compañía, ¿vale? Y luego un punto que es interesante a incluir y que puede dar atractivo a nuestra compañía, al final es plantearle ya al posible comprador que existe futuro, ¿no? De negocio para la compañía, porque se ha pensado que se puede, a través de un plan de negocio, pues desarrollar nuevas vías o penetración en diferentes nuevos mercados, ¿no? Y esto ya le va a ayudar mucho al comprador pues a valorar, ¿no? Que este negocio es estable y que tiene futuro. Vale. Y por último, para tener un poco claro las diferentes fases del proceso de compraventa, ¿no? Digamos, desde que le presentamos el cuaderno de venta y hay cierto interés por parte del comprador hasta que firmamos el acuerdo de compraventa, pues al final hay ciertos pasos, ciertos tipos de acuerdo que tenemos que tener en cuenta como mínimo,
¿vale? Para garantizar nuestra seguridad y también la del comprador, ¿vale? Entonces, por empezar por el principio, pues organizamos una primera reunión donde incluso ya dependiendo de las expectativas que tenga el posible comprador, pues podemos ir con este cuaderno de venta, o a lo mejor no, en esta primera reunión simplemente para conocer qué expectativas tiene el posible comprador y luego adaptar el cuaderno de venta para una segunda reunión, ¿vale? Una vez tengamos claro que puede haber cierto interés por parte del comprador, pues una de las primeras cosas que deberíamos de hacer para seguir hablando de todos los detalles de nuestro negocio sería firmar un NDA, ¿vale? Un acuerdo de confidencialidad, que al final lo que nos asegura en todo este proceso de negociación es que todo lo que se hable durante el proceso pues queda aquí, ¿no? Y que en ningún caso el posible comprador, pues luego, si no se hace la venta, pues se pueda beneficiar de toda la documentación e información que le hayamos podido comentar, ¿no? O pasar. Luego, la carta de intenciones, ¿vale? Esto ya se firma durante un proceso más avanzado en la negociación, cuando ya ambas partes están dispuestas a llevar a cabo con éxito este traspaso, ¿no? Entonces, esta primera carta de intenciones se firman bajo un acuerdo, ¿no? Con los criterios o con los acuerdos más básicos o comunes de lo que va a ser al final todo el contrato de compraventa, ¿no? Y esto es básicamente una forma de que las dos partes se sienten y se establezcan pues que durante este periodo de negociación, que puede ser largo, ¿no? Pues que ambas partes van a poner lo mejor de sí mismo para llegar al acuerdo que se haya firmado durante la carta de intenciones, ¿vale? Normalmente aquí se suele firmar una cláusula de exclusividad durante un determinado periodo de tiempo, y este determinado periodo de tiempo se fija simplemente pensando que se va a necesitar este tiempo para llegar a un acuerdo final o los detalles finales del contrato de compraventa, ¿vale? Durante todo este proceso, ¿vale? Y esto ya dependiendo del tipo de negocio, el tamaño que tenga, etcétera, etcétera, sobre todo la parte vendedora se puede apoyar en un proceso que se conoce como due diligence, que al final es una forma de intentar entender cómo está compuesto o de qué forma opera el negocio que vamos a comprar, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Vale? Entonces, normalmente este proceso de due diligence se hace con el apoyo de un externo, ¿no? Un externo pues, que conoce estos procesos y que nos va a determinar pues, los aspectos clave a tener en cuenta del negocio que vayamos a comprar, ¿vale? Que puede inferir mucho al final en el tipo de contrato, condiciones e incluso acuerdo económico al que se vaya a llegar durante el contrato de compraventa. ¿Vale? Entonces, por cerrar un poco esta diapositiva, al final, durante todo el proceso de compraventa, todo el proceso de negociación, se van a tener que firmar estos acuerdos que hemos comentado, que al final lo que dan a entender es que ambas partes ponen de su parte, ¿no? para llegar a un acuerdo y que ambas partes están actuando pues de buena fe, ¿vale? Poco más por mi parte. Hasta aquí era un poco lo que teníamos pensado, ¿vale? A grandes rasgos. Si queremos entrar más en detalle, pues nos podéis lanzar las preguntas o os podemos contestar más adelante cualquier otra duda. ¿Vale? No sé si Ana. Sí, muchísimas gracias. Tenemos alguna pregunta por el chat y otras que nos habían llegado. Un poco nos preguntan, ¿consideras que el flujo del método de valoración de la empresa mediante flujos de
de caja es menos fiable que los anteriores, ya que se basa en una hipótesis? A ver, aquí al final, un tema que tenemos que tener en cuenta es la información de la que disponemos, tanto de nuestra compañía como del resto de compañías del mercado. Entonces, de hecho, para empresas cotizadas, el método de valoración por descuentos de flujos de caja suele ser el más utilizado, ¿vale? Y el más fiable, teniendo en cuenta que existe mucha información pasada de los negocios, ¿no? Entonces, se pueden establecer estimaciones o hipótesis bastante fiables, digamos, entre comillas. ¿Vale? No obstante, entendiendo que estos son, al final, pues pymes o negocios más familiares, pues sí que es verdad que a lo mejor la fiabilidad o, digamos, esos crecimientos de flujo de caja que se le puedan dar a futuro, pues a lo mejor no son tan estables y no es la forma más óptima, ¿no?, de hacer la valoración. Muy bien. Después nos preguntan, ¿cuáles son los pros y contras de comprar una empresa en materia laboral, ya que hay que subrogar trabajadores, deudas, etc.? Perdón, los pros y contras al final decías de comprar la empresa, ¿no? Pues como decíamos, al final, por un lado, si estamos empezando de cero, todos los procesos de constitución pues los tendremos que hacer de cero, ¿no? Tendremos que pues atendernos a lo, digamos, a la vigencia que exista en ese momento a la hora de montar pues toda la estructura. Si hablamos de empleados, pues lo mismo. Y luego si estamos adquiriendo un negocio, a ver, aquí las posibles limitaciones que nos podamos encontrar es que hay que regirse por las condiciones que hasta ese momento tuviesen los propios empleados. Entonces, cosas también a tener en cuenta, que es que en caso de que hubiese algún tipo de, digamos, de problema, entre comillas, porque la forma de actuar del anterior propietario no era acorde pues a la legislación o a las condiciones que deberían estar pactadas, pues nosotros de alguna forma también estamos protegidos, ¿no? Y podremos, digamos, rebatir esto ante el anterior propietario. Muy bien. Y por último, nos preguntan, un poco al hilo de las últimas diapositivas, si consideras imprescindible realizar un cuaderno de venta. Vale, aquí sí, 100%. Incluso si luego vemos o no estamos al 100% seguro de hacer todo este procedimiento, ¿no?, o traspaso de la empresa, yo creo que siempre es bueno tener este tipo de cuaderno de venta, más que nada también para tener nosotros como una especie de plan, ¿no?, donde tengamos conocimiento de cómo es nuestra empresa, ¿no? Y luego, pues, en caso de tener que presentarlo a posibles vendedores, pues sin duda es lo que decía antes. Esto le va a dar desde el primer momento una visión al posible comprador, una visión muy rápida de cómo es nuestro negocio por dentro y en muchos casos le va a ser mucho más atractivo que si él por sí mismo se tiene que poner a analizar realmente cómo es tu negocio. Entonces, ante posibles, es decir, si hay un comprador que está dudando entre una empresa u otra, pues este cuaderno de venta le va a facilitar mucho y se va a interesar mucho más por nuestra compañía. Muy bien, pues con esto terminamos el webinar de hoy. Muchísimas gracias, Sergio, por una sesión tan didáctica y clarificadora. Si por último vais a ver en pantalla la slide donde tenéis el contacto para la inscripción en el programa de reactivación empresarial y el número de teléfono, como os comentaba al principio, para que podáis consultar cualquier duda o informaros sobre el programa. Y nada, recordaros también que tenemos un ciclo sobre ley concursal y segunda oportunidad, que quedan 2 sesiones, que todavía podéis inscribiros.
y seguiremos teniendo más webinars informativos de estas características de interés para las pymes y las empresas en general. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Sergio y terminamos por hoy.